violencia se ha convertido, según los criminólogos, en el mecanismo más sencillo para la solución de los problemas y ha recibido prácticamente el aval del régimen que permite, entre otras cosas, la instauración de las denominadas zonas de paz en las que se desenvuelven libremente los delincuentes sin ser atacados por los cuerpos de seguridad. Denuncian también que declaraciones como la de Nicolás Maduro, en la que da la bienvenida a líderes de grupos irregulares, dan un mensaje de permisividad a todo delincuente, que además desmoraliza al policía e intimida al ciudadano. Luis Alejandro Laya tiene información en Caracas. Hola, buenas tardes. Desde la Asamblea Nacional y expertos en criminología denuncian que la violencia en Venezuela es utilizada con fines políticos. Aseguran desde el Parlamento venezolano que Nicolás Maduro auspicia a grupos armados irregulares y de otros países para utilizarlos con fines políticos. El miedo es el compañero que tenemos montado en el hombro todas y todos los venezolanos en el momento de hoy. La violencia ha ganado espacios en Venezuela gracias a la impunidad, la permisividad de las autoridades y el apoyo que han recibido grupos armados como la FARC o el ELN del régimen de Nicolás Maduro. El régimen pierde, entrega soberanía, ya no puede ni siquiera controlar territorio nacional y además reciben formalmente a irregular. A eso se redujo el régimen. Es la expresión del formato del caos como un elemento de control político y social. Explican que el lenguaje político es el principal promotor de la violencia y el trato y el ejemplo del pueblo son errados. Desde escuálidos hasta enemigos. La palabra construye el pensamiento. Si a nosotros se nos está construyendo durante 20 años un país en donde la violencia es la única forma válida de discurso y es la única forma válida de relación, pues muy buenos somos. Denuncian que armaron a grupos irregulares para que actúen en defensa del régimen y se salieron de control. Ahora son la delincuencia organizada que ataca policías y afecta a los ciudadanos. Los llamaron inicialmente eufemísticamente colectivos y hoy son un monstruo. Como armas que deberían estar en los cuarteles de nuestro país terminan en manos de las bandas delictivas. Y día a día estas armas son utilizadas para cometer delitos contra los venezolanos y contra los propios funcionarios policiales. El episodio más reciente de la crisis de seguridad fue un enfrentamiento a disparos entre el 6CPC y la banda de El Coqui en Caracas. Los funcionarios investigaban cuando fueron emboscados y les ordenaron retirarse por tratarse de una zona de paz. Es un mensaje para el resto de los cuerpos policiales. Las zonas de paz no hay que andar llamando las cosas edulcorando las cosas. Las zonas de paz son territorios de impunidad. Indican que estos hechos generan una gran desmotivación en los funcionarios policiales, sobre todo cuando en este procedimiento salieron heridos 4 policías y no hay culpables. Y además son culpados los funcionarios por los hechos ocurridos. ¿Qué puede sentir un funcionario policial, que todavía los hay allí, que tienen vocación de luchar contra la delincuencia, cuando escuchan que su jefe le dice, no, aquí hay que retirarse porque a estos delincuentes hay que respetarle este pacto que nosotros hicimos de zona de paz? Evidentemente que una frustración tremenda. El fiscal general de la República dijo que tenía que investigar porque tenía que saber por qué homicidio estaba ahí, quién le había dado la orden a homicidio para estar en ese lugar de la Cota 905. Indican que lo que es necesario para poder acabar con la violencia en Venezuela es erradicar la impunidad. Para esto, señalan, se debe restablecer la competencia, la capacidad y también la autonomía del Poder Judicial. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Saludamos en esta parte del programa a Fermín Mármol García, abogado, criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales y Criminalísticas de la Universidad Santa María en Caracas. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes. Para mí un placer estar contigo para tratar estos temas tan complejos en Venezuela como son los temas de crimen y violencia. Igual para nosotros tenerlo, siempre un gusto. La semana pasada hubo un enfrentamiento entre policías y delincuentes en una de esas denominadas zonas de paz. Terminó con la orden a los funcionarios de retirarse. ¿Qué es una zona de paz? ¿Cómo incide esto en la dinámica de la inseguridad? Y Dania, cuando las políticas públicas son mal diseñadas, los resultados son negativos. El plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz en algunos estados de la República fortaleció el crimen y la violencia en Venezuela.
bandas criminales que se convirtieron en megabandas criminales. Son el ejemplo que hemos vivido en Caracas, pero también en el estado Miranda y el estado Aragua. Lo que pasó en la Cota 905 es una estructura del crimen que se ha beneficiado por existir allí una zona de paz. ¿Y qué es una zona de paz? Aquella área, aquel territorio donde la autoridad tiene que pedir permiso político para hacer su trabajo. Cuando se rompe la lógica de lo correcto, que es que la policía, que las instituciones cumplan con el mandato legal de proteger a la ciudadanía y de perseguir a los delincuentes, cuando se rompe esa lógica de lo correcto, las lógicas de las consecuencias son muy negativas. Abogado, los delincuentes utilizan estas zonas de paz como una plataforma para actuar con impunidad. Un ejemplo es a quien llaman el Coqui, quien actúa desde la Cota 905 en Caracas, pero que también está ligado presuntamente a la operación de las minas al sur de Venezuela. ¿A qué se dedica hoy un delincuente? ¿Cuáles son los delitos que predominan entre ellos? Sí, Venezuela, lamentablemente, en este planeta de 193 países, está catalogado desde la Organización de Naciones Unidas como un país colador. No tiene control de sus fronteras y así hay 20 países de este planeta que están en las mismas circunstancias. En Venezuela, lamentablemente, ingresan grupos armados, pero también ingresa el tráfico ilegal de cocaína, pero también ingresa armamento, pero también no evita que egrese del país droga, extracción de minerales y trata de personas, entre otras circunstancias. Somos muy débiles institucionalmente para proteger nuestras fronteras y eso tenemos que resolverlo con una institucionalidad muy robusta, dirigiendo los recursos hacia donde debe estar y con un fortalecimiento de alianzas internacionales. Pero por otro lado, nuestra delincuencia en territorio, por supuesto que la transversalizan algunos delitos. Muchas de nuestras estructuras de delincuencia están detrás del tráfico ilegal de cocaína, también están detrás de la extorsión para el control territorial y eso realmente nos demuestra que somos un país muy violento, porque detrás de la industria de la droga están las armas de fuego, está la violencia y realmente empobrece un país. Doctor Mármol, ¿hay alguna acción del Estado en contra de la delincuencia? Es decir, como política pública, desde el régimen se dice que las FAES han actuado en las OLP para acabar con la violencia. Sin embargo, hasta Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, los señala como autores de asesinatos en no claras circunstancias. ¿Hay políticas reales? Sí, ciertamente la lucha contra el crimen tiene que pasar del formato de mano dura, el formato represivo, a un formato mixto. Hoy se habla de mano inteligente en la lucha contra el crimen y la violencia. Si bien es cierto, hay que desarticular a las bandas criminales, a las megabandas criminales, a los colectivos armados y violentos, al pranato carcelario o al Ejército de Liberación Nacional o la disidencia FARC que está en Venezuela o a los disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, para poner algunos ejemplos, Idania. Sí. Bueno, tiene que haber un acompañamiento social en las zonas populares. Por eso es que un plan como el OLHP, la OLP, fracasaron en Venezuela y tienen que fracasar porque la mano represiva como mano dura no funciona en ninguna parte del mundo y eso tiene que llevarse a cabo con mucha transparencia. Si queremos un éxito en la lucha contra el crimen, tenemos que lograr que el 86% de la población que hoy desconfía de la policía disminuya, conquistar la voluntad popular, llevando hombres y mujeres a las instituciones policiales, a la Fiscalía del Ministerio Público y a los tribunales de justicia penal, que hayan pasado un concurso de credenciales y oposición, que haya mucha transparencia en la actividad, que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo, que haya división de poderes para controlarnos unos con los otros y demostrarle a los venezolanos que no hay intocables. Así como la gente quiere ver desarticulados bandas criminales con fusiles, quiere ver a gente con corbata que usa escoltas también tras la reja porque robaron el erario público. Por ejemplo, el pasado viernes ordenaron a los policías retirarse de la Cota 905 cuando enfrentaban a los delincuentes. Nicolás, fueron videos que circularon en redes. Maduro dijo además que eran bienvenidos los disidentes de la FARC. ¿No es un mensaje distorsionado lo que envía esto a los ciudadanos y a los policías, básicamente? Y Dania, es un precedente negativo. No solo dejaste solo a la población que vive en la Cota 905, una población que va a aumentar la desconfianza en la policía, sino que a su vez los policías serios, decentes y honestos que existen en cualquier institución, hoy se están preguntando quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Se están preguntando quiénes tienen patente de corso.
¿Quiénes son intocables en Venezuela? Se rompió la lógica de lo correcto y eso es muy negativo en políticas públicas porque las consecuencias son nefastas. Y definitivamente hoy todos nos preguntamos, ¿cuándo van a desarticular esa megabanda criminal? ¿Cuál es el plan que tiene el Estado para aplicar una mano inteligente para desarticularla? ¿Cuándo se va a hacer? Porque después que hubo ese evento, Idania, de eso más nunca habló el Estado venezolano. Doctor Mármol, esta pregunta y este tema que conversaba en la primera parte del programa, pero voy a hacérselo a usted también. Hoy Venezuela es un territorio abierto a los grupos irregulares y a los delincuentes. Pareciera que hoy ellos son mejor recibidos por el régimen de Nicolás Maduro que incluso quienes ejercen la disidencia política. Yo creo que hay que modificar el simbolismo en Venezuela. La mayoría de los venezolanos no queremos que en los barrios lluevan fusiles ni lluevan balas. La mayoría de los venezolanos quieren que en los barrios lluevan libros, instrumentos musicales, balones deportivos. La gente no quiere que simbolicemos más guerrilleros o guerrilleros. La gente quiere que simbolicemos la civilidad, que el país se llene de empresas, de industrias, de comercios, de escuelas, de liceos, de universidades. La gente no quiere que nos llenemos de colectivos armados y violentos o de planes carcelarios o de megabandas criminales o de gente vestida de un mismo color y pensando de la misma manera. La gente quiere progreso, bienestar, y eso se logra con libertades, rescatando la República y enterrando el Estado comunal. ¿Cómo se resuelve, doctor Mármol, el problema de la seguridad en Venezuela o de la inseguridad? ¿Tiene salida esta situación? Yo diría que lo primero lo tenemos. En Venezuela existe suficiente talento humano para acometer políticas públicas idóneas contra el crimen y la violencia. Lo único que hace falta en el país es voluntad política. Voluntad política para colocar a los mejores hombres y las mejores mujeres al frente de las instituciones del Sistema Integrado de Administración de Justicia. Pero número dos, para lograr alianzas con nuestros vecinos países. Tenemos una delincuencia organizada, violenta, transnacional, que requiere que Brasil, Colombia y nuestro frente norte con los Países Bajos trabajemos en conjunto con Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Necesitamos el concierto internacional para desarticular a la organización criminal transnacional que está detrás del tráfico legal de cocaína en Venezuela, que está detrás del tráfico de armas, del tráfico de personas, de la extracción de minerales como el oro y el diamante. Aquí necesitamos es voluntad política para hacer lo correcto, para que prospere el bien, para que prospere el progreso, para que prospere el sector privado, para que prospere la libertad individual de hacer con su vida lo que le corresponda, siempre y cuando sea bueno y no viole la ley. Quiero agradecer a Fermín Mármol García, abogado, criminalista, director del Instituto de Ciencias Penales y Criminalísticas de la Universidad Santa María en Caracas. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Daniel, agradecido soy yo. Son las